problemitas para el tema de grabar. Pero no creo que ya. Ya estamos grabando. Muy bien. Muy bien. ¿Qué pasó con sus cámaras? ¿Nadie tiene cámara? Es que veo todo cerrado, nomás una persona la veo abierta y la verdad es que no me gusta hablar así con la pantalla blanca. Profe, es que a mí, bueno, activé la cámara y luego cuando usted empezó a grabar o sea, se vio en blanco y luego ya me la activó. No sé si les pasó lo mismo. Ok, ya usted la veo y a otra persona más. Pedía permiso de la A mí me pasó igual. Judith García y Gina están. Sí, de hecho, a mí también, igual. Los veo aquí en la sesión. Muy bien. Mi cámara no sirve, ¿no? Pues si no sirve la cámara no pasa nada. Digo, no es como Adriana, gracias, ya abro su cámara, gracias a los que la están abriendo. Cuando no funciona la cámara, pues qué hacemos, ¿no? Pero Judith, gracias también. Joana, también muchas gracias. Karen y Dalia, gracias. Vamos a continuar. Les voy a compartir la presentación. Tengo un montón de cosas abiertas. A ver, ¿cuál había dicho? Okay, muy bien. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Sí. Perfecto. Sí. Vamos a iniciar. Derecho de las personas, atributos de las personas físicas y morales. El objetivo es comprender las principales disposiciones acerca del derecho de las personas, así como sus atributos y capacidades, las cuales regulan a todo individuo. ¿Sí? El capítulo 1 dice atributos de las personas físicas y morales, página 154 del libro. De la capacidad, página 158, del estado civil de las personas, 170, del domicilio, 187, y del nombre, la 194. ¿Ok? Dice, los atributos de las personas físicas o seres humanos son la capacidad de yo ejercer mis derechos, el estado civil, si soy mexicano, si soy casado, soltero, divorciado, extranjero, etcétera. Patrimonio, nombre, domicilio y nacionalidad. Estos son atributos constantes y necesarios de toda persona física. ¿Quién es la persona física? Nosotros. Nosotros somos las personas físicas. Y como individual. De hecho, hay un régimen fiscal que es persona física con actividad empresarial que puede emprender y generar ingresos y pagar impuestos, obviamente. Pero la persona física somos nosotros, ¿sí? Y la otra variedad de personas es las personas morales. Los atributos de las personas morales son la capacidad, otra vez, la capacidad de ejercer y de exigir sus derechos y cumplir con sus obligaciones también. Patrimonio, o sea, una determinada cantidad de dinero, podemos decirlo así, ya sea en monetario o en propiedades. Denominación o razón social, o sea, el nombre. Cuando yo hablo de personas morales, ¿a qué me refiero? Hablo de las empresas, ¿sí? Prodenor SADCB, Bancomer SADCB, Banco Internacional Americano SADCB, Colegio Excelsior o Instituto Excelsior AC, es una asociación civil. Todas las empresas, todos los sindicatos, todo lo que está conformado por una colectividad de personas y como de manera individual no pueden actuar, actúan a través de ¿qué? De una denominación y razón social, ¿sí? Y también de un objetivo. Cuando se juntan varias personas con un objetivo común, pues tienen que generar una persona moral con denominación o razón social
con capacidad, patrimonio, domicilio y nacionalidad. ¿Sí? Y un fin común, aquí no lo viene, pero el fin común pues puede ser muy variado porque son empresas para educación, son empresas para construcción, son empresas para comprar y vender, son empresas, etcétera, ¿no? De muchas cosas. La persona jurídica puede ser definida como toda unidad orgánica resultante de una colectividad organizada. Todo esto, las personas morales, son una colectividad organizada, o sea, un grupo de personas que se organizan para crear una empresa, por ejemplo, o un organismo o una organización. ¿Sí? O de un conjunto de bienes de a los que para la consecución de un fin social durable y permanente, ¿cuál será el fin social durable y permanente? El objetivo por el cual se están reuniendo. ¿Sí? Como las asociaciones civiles en las colonias que hay. Cualquier empresa, llámese la que sea, Pollo Loco SADCB es una empresa. Prodenor SADCB es una empresa que yo tengo. Roofing MC Sociedad Anónima es otra empresa, etcétera, cualquiera. Todas son empresas, son colectividades organizadas con un fin común. ¿Cuál es el fin común? Pues es que me quiero reunir porque quiero construir, quiero reparar autos, quiero ser de servicios diversos, quiero ser de educación, etcétera, dependiendo del objeto social. La capacidad de las personas morales se distingue de las personas físicas en dos aspectos. En las personas morales no puede haber incapacidad de ejercicio. ¿Sí? Una persona moral que está constituido conforme a la ley, conforme a los estatutos que se marcan y que cumplen con el proceso y requisitos para constituirse, se genera un acta constitutiva en donde aparecen quiénes son los socios de esa empresa, cuál es el objeto social de esa empresa, o sea, cuál es el objetivo por el cual se creó esa empresa, cuál es su patrimonio de esa empresa. Ya con eso se le está dando a la empresa capacidad de ejercicio. Capacidad de ejercicio, o sea, de empezar a funcionar. Una empresa bien formada no puede no tener capacidad de ejercicio. No puede ser incapaz de ejercer lo que es para lo cual se forma. ¿Sí? Toda vez que esta depende exclusivamente de circunstancias propias inherentes del ser humano, tales como la minoría de edad, la privación de la inteligencia por locura, idiotismo y imbecilidad. A ver, en las personas morales no puede haber incapacidad de ejercicio, toda vez que esta depende exclusivamente de circunstancias propias inherentes del ser humano, tales como la minoría de edad. O sea, las gentes que tienen mayor edad no pueden pertenecer a esta colectividad organizada para un fin común, o que están privados de sus facultades mentales, etcétera. Esas personas no pueden ser. Vamos a ver un video muy rápido hablando de lo mismo sobre atributos de la personalidad. No nos tardamos. No se me desesperen. Es que hay muchos anuncios. Ver sala de espera, tengo gente esperándome, ya estoy entrando. Voy a dejar de compartir para poderles compartir el video. Voy a moverme rápido. Adelante. Hola, soy José Miguel. El día de hoy hablaremos del siguiente tema: atributos de la personalidad. Los atributos de la personalidad son las cualidades inherentes
a la calidad de persona, es decir, por el simple hecho de ser reconocidos por la ley como personas, ya sea físicas o morales, tenemos esta serie de características o atributos. Los atributos de la personalidad en esencia son nombre, domicilio, capacidad, patrimonio, estado civil y estado político. En un video previo habíamos anticipado que las personas morales eran una ficción de derecho, en virtud de la cual se trataba de asimilar a estas lo mayor posible a las personas físicas. En este sentido, el ordenamiento legal trata de que los atributos de la personalidad sean exactamente los mismos para personas físicas y personas morales. No obstante, nos topamos con dos de ellos en los que es imposible que las personas morales tengan esos atributos como sí los tienen las personas físicas. Es decir, el atributo del nombre es compatible para ambos tipos de personas. El del domicilio también. El del patrimonio también lo es. En el estado político, que se subdivide en nacionalidad y ciudadanía, entendiendo ciudadanía como la calidad o la aptitud para votar y ser votados para puestos de elección popular, es una de las primeras diferencias. Es decir, una persona moral no puede votar ni ser votado para un cargo público, en tanto que las personas físicas sí lo pueden hacer. La otra diferencia en cuanto a los atributos la encontramos dentro del estado civil. Las personas físicas sí tienen estado civil. En tal virtud pueden estar casados o estar solteros. No obstante, las personas morales no pueden celebrar el acto jurídico del matrimonio ni en consecuencia pueden tener la calidad de soltero o casado. No obstante, el resto de los atributos sí son compatibles. Definiré brevemente cada uno de ellos. Entendemos por nombre la unión de palabras con que se designa e identifica singularmente a una persona. En el caso de las personas físicas, el nombre se compone por el nombre propio y apellidos. En el caso de las morales, por su denominación o razón social, que irán seguidos de las palabras que hagan referencia al tipo de sociedad de que se trate. Por ejemplo, Sociedad Anónima de Capital Variable o SADCB. Por otra parte, la capacidad se define como aptitud de una persona para gozar de la titularidad de derechos y obligaciones, así como para hacerlos valer por sí misma. Es decir, si tenemos la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, es lo que se conoce como capacidad de goce. Pero si además estamos facultados para ejercerlos por nosotros mismos sin necesidad de representantes legales, esto es lo que se conoce como capacidad de ejercicio. Otro de los atributos de la personalidad es el domicilio, el cual se define de la siguiente manera. Es el lugar donde residen habitualmente o el centro principal de sus negocios, o bien el lugar donde simplemente residan, o en su defecto, el lugar en donde se encuentren, en el orden de exclusión referido. En cambio, hablando de personas morales, el domicilio se define como el lugar donde se encuentra establecida la administración de dichas personas morales. Otro de los atributos de la personalidad es el estado civil, el cual se define como la condición jurídica que tiene la persona con relación a su familia. Ya habíamos anticipado también que este atributo de la personalidad es exclusivo de las personas físicas, dado que una persona moral no pertenece a ninguna familia. Otro atributo de la personalidad es el estado político, el cual se define como la situación jurídica que tiene la persona en relación con el estado al que pertenece. Este estado político se subdivide en dos, nacionalidad y ciudadanía. Las personas morales y las personas físicas comparten este atributo, es decir, ambas pueden tener nacionalidad. No obstante, la vertiente de ciudadanía es exclusiva de las personas físicas, según habíamos adelantado. Por último, el atributo de la personalidad conocido como patrimonio se define como conjunto de bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valoración económica. Estos son los atributos de la personalidad. Nos vemos en el siguiente video. ¿Correcto? ¿Dudas, preguntas? 3, 2, 1. Nada. Sí, yo sí, maestro. A ver, dígame.
En las personas morales es la nacionalidad, o sea, en las personas físicas es nacionalidad, ciudadanía, y en las morales es referente. Solamente nacionalidad, solamente. Ok, gracias. Ciudadanía viene de ciudadano. Entonces habla de las personas propiamente, ¿sí? No de las personas morales, son de las personas físicas. Okay. Maestro, ¿y cómo se clasifica la ciudadanía en las personas morales? No, en las personas morales no hay ciudadanía, solamente nacionalidad. Digo, perdón, la nacionalidad. ¿Cómo se clasifica? Sí, por decir, ¿Cómo? una persona es nacionalidad mexicana, pero una persona moral. Bueno, pues depende de dónde venga su origen. Puede ser americana, japonesa, china, coreana, etc. Okay. Ahorita a ver, hay un montón, ahorita aquí en México y en Monterrey más. Bueno, continuamos. Muy bien. En las personas morales, su capacidad de goce está limitada en razón de su objeto, naturaleza y fines, que ya lo vimos ahorita en el video. En cuanto al patrimonio de las personas morales, observamos que aun cuando, de hecho, algunas entidades como los sindicatos y las asociaciones políticas, científicas, artísticas o de recreo pudieran funcionar sin patrimonio, existe siempre, por el hecho de ser personas, la capacidad de adquirirlo. Es decir, cualquiera que sea su objeto y finalidades deben tener la posibilidad jurídica de adquirir los bienes, derechos y obligaciones relacionados con sus fines y que estarán, a su vez, a nombre del nombre de la persona moral. Si la persona moral compra un edificio más bien, la persona moral necesita un edificio para operar, para lo cual fue creado, pueden rentar o comprar esta propiedad a nombre o con el nombre de la razón social por la cual se fue creada. ¿Sí? Las sociedades civiles o mercantiles, que por su naturaleza misma requieren para constituirse un patrimonio, o sea, un capital social, que es indispensable formar desde el nacimiento de este ente y a través de las aportaciones que llevan a cabo los socios en dinero. Bienes, trabajos, servicios. Es decir, cuando hay una sociedad de tipo mercantil que se va a formar, forzosamente cada socio que integra en esa sociedad, esa colectividad, tiene que aportar un monto, ya sea en especie o en dinero, que va a formar parte del patrimonio de esa razón social. O sea, como Vitro, SAP, DCB, Botánica, el SDRL, DCB, Prodenor, SADCB, Niños Felices, AC, Instituto Excelsior de Monterrey, AC, etc. Todas estas que dicen SAB, DCB, SD, o sea, etcétera, estas clasificaciones tienen que forzosamente tienen que tener un capital social, un patrimonio, forzosamente desde su creación, si no, no se pueden hacer. Todas las que son asociaciones civiles como los colegios, las guarderías, todas las que no persiguen lucro, entre comillas, no requieren por inicio un patrimonio. Lo pueden adquirir en el tiempo, pero no es requisito para formar. La capacidad es el atributo más importante de las personas. Todo sujeto de derecho, por serlo, debe tener capacidad jurídica. Esta puede ser total o parcial. Es la capacidad de goce, el atributo esencial e imprescindible de toda persona, ya que con la capacidad de ejercicio que se refiere a las personas físicas puede faltar en ellos y sin embargo existir la personalidad. La capacidad se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos o para ser sujeto de obligaciones. Todo sujeto debe tenerla. Si se suprime, desaparece la personalidad por cuanto que impide al ente la posibilidad jurídica de actuar. Todos tenemos capacidad de goce. ¿Sí? Entonces, porque podemos contratar, podemos exigir un derecho, podemos firmar un contrato de arrendamiento, podemos firmar un contrato de
de crédito, en el Infonavit, de compraventa, etcétera. Podemos hacerlo. Mientras no lo hagamos, tenemos esa capacidad de goce, lo tenemos ahí como quien dice guardado, ahí lo tenemos, ¿sí? Es como si traemos el carro con gasolina, no lo usamos, pero ahí está con gasolina para cuando se ofrezca, ¿sí? Y y la capacidad viene a construir la posibilidad jurídica de que exista ese centro ideal de imputación, y al desaparecer también tendrá que extinguirse el sujeto jurídico. Se ha sostenido que la esclavitud y la muerte fueron causas extintivas de la personalidad, ¿sí? Bueno, decíamos que la capacidad de goce es eso, y la capacidad de ejercicio es cuando yo ejerzo mi derecho, cuando yo exijo mi derecho, exigiéndolo por escrito o de manera tácita, expresa, o cuando yo denuncio, por ejemplo, alguna situación, pues estoy ejerciendo mi capacidad de ejercicio, ¿sí? Cuando yo demando, cuando yo contesto una demanda, cuando yo demando a alguien, cuando yo compro, cuando contrato el crédito hipotecario del banco, cuando contrato el crédito hipotecario Infonavit, etcétera, estoy ejerciendo mi capacidad de ¿qué? De ejercicio, ¿sí? El Código Civil mantiene a la cabeza de la teoría del nasciturus, una declaración de tipo general, que es la que ha de dar la tónica a todo el sistema. Está contenido en el artículo 29. El concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que nacemos, incluso desde que somos concebidos, desde que estamos en la panza de mamá todavía, se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables. Desde que ya somos concebidos, ya tenemos la capacidad de goce, de heredar, por ejemplo, de vivir, de que nos den educación, que nos den alimento, que nos den cuidado médico, que nos den amor, que nos den cuidados, etcétera. Ya lo tenemos ese derecho. Nasciturus significa persona antes de nacer. Nasciturus significa persona antes de nacer. Grados de capacidad de goce. El grado mínimo de capacidad de goce existe en el ser concebido, pero no nacido, de acuerdo al Código Civil, que nazca vivo y presentarse ante el registro civil o viva 24 horas. Esta forma mínima de capacidad de goce permite al embrión tener derechos subjetivos patrimoniales como derecho a heredar, de recibir en legados o recibir en donaciones. Capacidad de goce para los menores de edad, que es muy similar a los de los mayores de edad, salvo lo exclusivo para la mayoría de edad. Tercer grado de goce es para los mayores de edad, en pleno goce sus facultades mentales, y los de interdicción por locura, idiotismo, imbecilidad o uso constante de drogas y enervantes. Son los grados de la capacidad de goce. Capacidad de ejercicio es la aptitud de participar directamente en la vida jurídica, es decir, hacerlo personalmente. Grados de la incapacidad, grados de incapacidad. Fíjense, hablamos de pura capacidad, pero hay una excepción a la regla que habla de los grados de la incapacidad. Al ser concebido, pero no nacido. Desde el nacimiento hasta la emancipación, mayoría de edad. Corresponde a los menores emancipados, en donde existe solo incapacidad parcial de ejercicio y consiguiente semi-incapacidad, pueden realizar todos los actos de administración relativos a sus bienes muebles e inmuebles sin representante. Pueden también ejecutar los actos de dominio relacionados con sus bienes muebles. En cambio, tienen una incapacidad de ejercicio para comparecer en juicio, necesitando un tutor. Para celebrar actos de dominio sobre bienes inmuebles es menester la autorización judicial. Todos los que, aquí estamos hablando de todas las personas, por ejemplo, los chavos menores de edad o chavos ya mayores de edad que no tienen padres, ¿sí? Y que están, hacen sus temas de estos de capacidad de ejercicio a través de un representante o a través de un tutor o a través de una autorización judicial. ¿Okay? Corresponde a los mayores de edad privados de inteligencia cuyas facultades
sociales se encuentran perturbadas. Todos estos aspectos son grados de incapacidad. O sea, no puedo yo ejercer mi capacidad de ejercicio. Tengo tal vez la capacidad de goce, pero al momento de ejercerla no la puedo hacer. El emancipado tiene la libre administración de sus bienes, pero siempre necesita durante su menor de edad del consentimiento del que lo emancipó para contraer matrimonio antes de llegar a la mayor edad. Si el que otorgó la emancipación ejercía la patria potestad ya muerto o está incapacitado legalmente al tiempo que el emancipado intenta casarse. Necesita del consentimiento del ascendiente o a quien corresponda darlo y en su defecto el del juez. De la autorización judicial para la enajenación, gravamen o hipoteca de raíces. De un tutor para los negocios judiciales. Es lo que les decía, la gente que está privada o que no tiene padres, que están solos en el mundo, pues ocupan del apoyo de representantes, de tutores o de autorización judicial. ¿Okay? Capacidad para actos de dominio y para actos de administración. La capacidad para celebrar actos de dominio supone la propiedad, la autorización legal o la del propietario para realizarlos. ¿Qué significa esto? Esto pasa mucho en las empresas. Un caso mío particular, yo tenía, cuando yo trabajaba en una de las empresas que he trabajado, tenía yo un poder que le llamamos un poder de dominio y de administración. ¿Sí? ¿Sí? Y tenía otro poder también de legal para asuntos relacionados con la empresa. Entonces, la capacidad de dominio y para efectos de administración es un poder que te dan cuando la empresa, bueno, en el caso particular mío, en la empresa en una de las que yo estuve, generó un proyecto de desinversión de activos. ¿Sí? Es una empresa muy grande a nivel mundial y tenían en México muchas propiedades. Entonces se generó todo un equipo legal donde yo estaba en ese equipo, liderando una de las áreas del equipo y nos encargábamos de desafectar las propiedades. ¿Qué significa esto? Propiedades que pertenecían a la empresa, sacarlas de su patrimonio o sacarlas de fideicomisos que estaban formados para poderlas vender. Entonces, veíamos los terrenos, básicamente eran terrenos, pocos edificios, pero muchos terrenos. Entonces decíamos, ¿sabes qué? Comercialmente se puede vender, comercialmente podemos obtener tanto dinero de esto. Bueno, entonces si es viable, se autorizaba, sí, bueno, ahora sí, sácalo del fideicomiso o sácalo del patrimonio de la empresa. Es un procedimiento complejo, porque si lo sacas de un fideicomiso, tienes que sacarlo y cambiarlo por otro. Al mismo tiempo en el patrimonio de la empresa tienes que sacarlo y poner otro, para que no se afecte su parte patrimonial. Entonces, para yo hacer todo eso con un equipo que teníamos, tengo que tener un poder de dominio y para actos de administración. ¿Sí? Porque a la hora que íbamos con las autoridades, pues decía, pues sí, pero tú eres de esta empresa y ¿quién te autoriza a ti que puedes hacer esos movimientos? Pues aquí está mi poder, sin notariado, etcétera, donde dice que tengo poder cumplido, amplio y bastante para ejercer actos de dominio y actos de administración. Entonces, hacíamos todos esos cambios. Pues dice, la capacidad para celebrar actos de dominio supone la propiedad, generalmente es para temas de bienes raíces, la autorización legal, o sea, a través del poder, o la del propietario para realizarlos. Es decir, estos actos de dominio pueden celebrarse primero por el propietario, segundo por aquel que sin ser propietario tiene la autorización, o sea, a través de un poder, de la ley para realizarlos. Será el caso de los que ejercen patria potestad y la tutela previa a la autorización judicial y tercero, por aquellos que tienen un mandato especial, o sea, un poder, o una representación voluntaria o facultados para celebrar. ¿Okay? Vamos a otro video muy rápido sobre la capacidad e incapacidad.
está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional en las... Es el mismo cuate, José Miguel. Vamos para allá. Como les he dicho, hay muchos anuncios. Salgo yo del micrófono. Hola, soy José Miguel. En este video hablaremos de los siguientes temas: capacidad e incapacidad. En videos previos habíamos abordado el tema de atributos de la personalidad, encontrando como uno de esos atributos al concepto llamado capacidad. La capacidad se divide en dos tipos: capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud de una persona para gozar de la titularidad de derechos y obligaciones. Por su parte, la capacidad de ejercicio es la aptitud de una persona para ejercer por sí mismo sus derechos o bien cumplir por sí mismo con las obligaciones. Por el simple hecho de ser seres humanos, o en su caso personas morales, tenemos capacidad de goce, es decir, podemos adquirir derechos y obligaciones. No obstante, tratándose de personas físicas, no siempre podemos ejercer por nosotros mismos esos derechos y obligaciones de los cuales somos titulares. Un ejemplo, si un abuelito decide donarle a su nieto menor de edad una casa, el menor de edad, por supuesto que puede adquirir la titularidad y propiedad de esa casa. No obstante, si a sus 6, 7, 8, 9 años la quisiera vender, no tiene la facultad legal para hacerlo, es decir, no tiene capacidad de ejercicio. De esta manera, encontramos dos temas importantes acerca de incapacidad. Por un lado, la incapacidad natural y por el otro, la incapacidad legal. La incapacidad natural es la que tenemos las personas físicas por el simple hecho de la minoría de edad. Mientras no cumplamos 18 años o hayamos sido legalmente emancipados, no podemos ejercer nuestros derechos ni cumplir nuestras obligaciones por nosotros mismos. En cambio, existen algunos supuestos en los que, a pesar de ser mayores de edad, no tenemos capacidad de ejercicio. Esto es lo que se conoce como incapacidad legal, y la misma se define de la siguiente manera: es la falta de capacidad de los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos. O bien, es la falta de capacidad de aquellos mayores de edad que padezcan alguna afección originada por alguna enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico, sensorial, o bien por alguna adicción a sustancias tóxicas, tales como el alcohol, psicotrópicos, estupefacientes, etc. Siempre y cuando, debido a la limitación o alteración en la inteligencia que esto les provoque, no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos, o bien manifestar su voluntad por algún medio. De esta manera hemos revisado el concepto de capacidad de goce y capacidad de ejercicio, y por contraparte, la incapacidad natural y la incapacidad legal. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, yo creo que más claro ni el agua. Estamos claros, ¿verdad? En esta diferenciación de capacidad de goce y de ejercicio. Muy bien, vamos a continuar, porque aún no acabamos. Próxima clase, repaso. Próxima clase,
martes a las 8 va a haber repaso, porque esa misma semana es el examen. El estado civil de las personas consiste en la situación jurídica concreta que guarda en relación con la familia, el estado o la nación. En cuanto a la familia, puede ser un estado civil, puede ser que es hijo, que es padre, que es esposo o esposa, pariente por consanguinidad, por afinidad o por adopción. Obviamente casado, divorciado, soltero, nación o estado, nacional o extranjero. Son la situación jurídica concreta que guarda con la relación con la familia, el estado civil, Estado y capacidad. Planiol y Von Case dicen que el estado de las personas es el conjunto de las cualidades constitutivas que distinguen al individuo en la sociedad y en la familia. Estas dependen de 3 hechos o situaciones que son la nacionalidad, el matrimonio, el parentesco por consanguinidad o por afinidad. ¿Sí? Planiol y Von Case coinciden en esta parte del estado y la capacidad. Derechos y características del estado civil. Con relación al estado de las personas, la ley otorga 2 acciones fundamentales, la de reclamación de estado y la de desconocimiento del mismo. En la primera se faculta a quien carece de un cierto estado para exigirlo, si se cree con derecho del mismo. En la segunda acción, el titular de un determinado estado estará facultado para impedir que otro se atribuya a este o perciba los beneficios morales y patrimoniales inherentes al mismo. En cuanto a la posesión de estado, la posesión es un estado de hecho que revela un poder físico del hombre sobre las cosas que produce consecuencias jurídicas. ¿A qué se refiere con posesión de estado? Con relación al estado de las personas, ¿a qué se refiere eso? Hay gente que cuando nació no fue registrada y no tienen acta de nacimiento. Entonces, no hay un reconocimiento de estado de que esa persona existe, ¿sí? Porque no se registró ante el registro público de la propiedad, ante el registro civil. Entonces, ya por el solo nacer dentro de México, como comentamos al principio, desde su concepción ya tiene derechos y se confirma cuando se determina que nació vivo y vive. Pero falta la parte legal, de hecho, de facto, para hacer valer esos derechos y que pueda tener esa capacidad de ejercicio, que es el registro en el acta de nacimiento, ¿sí? Sus antecedentes, etcétera. Pero hay gente que no lo hace, pareciera mentira, pero hay gente que no lo hace. Bueno, yo creo que hoy en día es muy difícil. Esta regulación tiene muchísimos años, pero eso pasaba. Entonces había que hacer un procedimiento, generarle su acta de nacimiento, una investigación previa ahí y ayudado mucho de los vecinos, de la gente que está alrededor de estas personas, porque ese era un medio de prueba para decir, oye, pues esos son mis padres. Y pregunta a los vecinos, pues sí, pues yo he visto que lo tratan como si fuera su hijo, el muchachito este, por ejemplo. Entonces, pues sí, son sus papás y vamos a hacerle su acta de nacimiento. Cosas de ese tipo. Efectos de las sentencias relativas al estado civil. La sentencia ejecutoriada constituye la verdad legal, aun cuando en ocasiones no corresponda a la realidad. Fuentes del estado civil. Fuentes del estado civil. Pregunta examen. Parentesco, matrimonio, divorcio o concubinato. Parentesco, matrimonio, divorcio o concubinato son fuentes del estado civil. Derechos del estado civil. El estado civil de las personas origina determinados derechos subjetivos, unos patrimoniales y otros no valorizables en dinero. Tales son los derechos de heredar en sucesión legítima, de exigir alimentos y de llevar el apellido de los progenitores. En cuanto a la mujer casada, no obstante que la ley no le indica, es costumbre que lleve el apellido
de su esposo, pero después del propio. Esto del apellido es una mera costumbre, no lo exige la ley. Si quieren, no se lo pongan, si quieren, quítenselo, no pasa nada. Prueba del estado civil. En principio, el estado civil de las personas solo se comprueba con las constancias del registro civil. Objeto del registro civil. Es una institución que tiene por objeto hacer constar de una manera auténtica a través de un sistema organizado todos los actos relacionados con el estado civil de las personas mediante la intervención de funcionarios estatales dotados de fe pública a fin de que las actas y testimonios que otorguen tengan un valor probatorio pleno en juicio y fuera de él. Antecedentes. El origen del registro civil viene del siglo pasado como costumbre eclesiástica. Perdón. Las iglesias registraban nacimientos, muertes y casamientos. Cuando la del Estado surge la idea de independizar los actos del Estado de las creencias religiosas, desde 1870, donde se genera el primer libro de registro civil. ¿Qué pasaba en este tema de antecedentes? Antes los padres, en aquellos años, españoles todos, tenían esa costumbre de registrar todo lo que pasaba en las familias, o de cualquier persona, se murió, se murió tal persona. Nació tal persona. Se casó, se ponía ahí en un libro. Entonces, esa costumbre la adoptamos nosotros, y a partir de esta fecha, más o menos, creo que estaba don Benito Juárez, y se genera así los libros del registro civil. Entonces se va quedando registrado todo. Hay un dicho que dice que si no mides, no puedes controlar. Pues si tú no sabes cuántos nacen, cuántos se mueren, cuántos se casan, pues no puedes tener control de las cosas. Entonces, por eso era importante medir cuántos se casan, cuántos se mueren, cuántos nacen, etc. Definición y características de las actas de registro civil. Las actas de registro civil son instrumentos en los que consta de manera auténtica los actos o hechos jurídicos relativos al estado civil de las personas. Deben hacerse constar en los libros que señala la ley, dando fe de los mismos el oficial del registro civil. ¿Ok? ¿Voy bien o me regreso? En las actas del registro civil intervienen el oficial del registro civil que las redacta y autoriza, la parte o parte, los testigos y los declarantes. ¿Ok? Capítulo 4 del domicilio. Se define como el lugar en que una persona reside habitualmente con el propósito de radicarse en él. Tiene dos elementos, el de residencia habitual y el propósito de establecerse en un determinado lugar. Es un derecho, tener domicilio es un derecho. Diferencia entre domicilio y residencia. Residencia se entiende la estancia temporal de una persona en un cierto lugar sin la intención de radicarse en él. La residencia puede servir, por ejemplo, para hacer notificaciones judiciales e interpelaciones. La residencia también sirve para levantar determinadas actas de registro civil, por ejemplo, la acta de defunción. El domicilio sirve de base para determinar la competencia de los jueces y la mayor parte de los actos civiles es permanente. La residencia es temporal. El domicilio es impuesto por la ley a determinadas personas. Domicilio convencional es el que se tiene derecho de designar para el cumplimiento de determinadas obligaciones. El domicilio determina la competencia de los jueces en la mayoría de los casos. ¿Sí? Si tu empresa está en Monterrey, pues le tocaría la competencia a los tribunales del Estado de Nuevo León. ¿Sí? Capítulo 5 del nombre, que también es un derecho. Tener un nombre es un derecho que tenemos las personas físicas. Por lo general, la identidad de la persona está constituido por el apellido o nombre patronímico, acompañado del nombre de pila. O sea, por lo que la ley llama comprensivamente el nombre. El nombre es el punto de referencia de un conjunto de datos por los que se describe
y por consiguiente se individualiza a la persona, apellido y nombre de pila. El nombre como derecho subjetivo, el nombre como derecho subjetivo. El derecho al nombre es un derecho subjetivo de carácter extrapatrimonial, es decir, no es valorable en dinero ni puede ser objeto de contratación. Se trata de una facultad jurídica que no es transmisible hereditariamente y que no figura dentro del patrimonio del difunto. El nombre no lo puedes vender, tu nombre, aunque esté muy padre, tu nombre no lo puedes vender, cualquiera lo puede tener, cualquiera te lo puede copiar y no pasa nada. ¿Okay? ¿Tan? Con esto concluimos la parte de derecho de las personas, pero nos falta todavía 10 minutos para ver el tema de acto jurídico y hecho jurídico. Es una presentación muy chiquita, la tenemos que ver. Aguántame tantito, déjame la pongo. Creo que aquí está. No, usufructo y servidumbre no. Aquí está. Hables de sueño, pero hables de sueño. Okay. Con atención, está muy rápido. Teoría general del acto jurídico. Objetivo, comprender las principales disposiciones del acto jurídico y los regímenes que lo caracterizan. Definición de acto jurídico, elementos esenciales del acto jurídico, de la inexistencia y de la nulidad en el derecho mexicano y elementos de validez del acto jurídico. Ahí están las páginas. Definición de acto jurídico. Definición de acto jurídico es una manifestación, fíjense bien, acto jurídico es una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, las cuales son reconocidas por el ordenamiento jurídico. Ejemplos, una compraventa, una donación, un pago, una emisión de deuda, una firma de un contrato de arrendamiento, una firma de un contrato de crédito, son manifestaciones de voluntad que se sabe que vamos a generar consecuencias de derecho. ¿Sí? Sabemos y estamos conscientes de ello. ¿Okay? Diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico. Aquí ya hablamos de acto jurídico y aquí vamos a hablar de hecho y acto jurídico. El hecho jurídico, cuando por un consentimiento natural o por un hecho del hombre en el que no interviene la intención de originar consecuencias de derecho. Por ejemplo, el nacimiento. ¿Sí? Nosotros tenemos a nuestros hijos, nacen, pero no estamos pensando en que vamos a generar consecuencias de derecho. Bueno, ahorita sí porque ya te exigen. Pero no, en esencia no hay esa intención de generar consecuencias de derecho, por eso se les llama hecho jurídico, a diferencia del acto jurídico. En los hechos del hombre también existen los involuntarios, los ejecutados contra la voluntad y los voluntarios. El acto jurídico, hechos voluntarios, o sea, interviene mi voluntad, ejecutados por mi intención de realizar consecuencias de derecho, y por esto lo define como una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de originarlas. Cuando yo firmo un contrato de arrendamiento, yo sé que me estoy obligando, yo sé que tengo derechos a ese contrato y tengo obligaciones sobre ese contrato. Ya de antemano lo sé. ¿Okay? Bueno, vamos a ver otra vez a mi compadre José Miguel y vamos a hacer un video sobre esto. Hechos jurídicos. Esto va a hablar por hechos jurídicos. Son videos cortitos. Empiezan.
Ok, voy a yo dejar de compartir. Para compartir el video. Siempre se me olvida un paso. Ok, ahora sí, ahí va el video. Hola, soy José Miguel. El día de hoy hablaremos acerca del siguiente tema, hechos jurídicos. Los hechos jurídicos son todos aquellos actos, acontecimientos o acciones que producen consecuencias legales, es decir, consecuencias jurídicas. Para su estudio, los hechos jurídicos se subdividen en dos tipos, hechos jurídicos en sentido estricto y actos jurídicos. Los hechos jurídicos en sentido estricto son aquellos actos o acontecimientos en los que no interviene la voluntad del hombre de manera deliberada para producir consecuencias legales. Estos hechos jurídicos en sentido estricto a su vez se subdividen en dos. Hechos de la naturaleza y hechos del hombre. Por ejemplo, un hecho de la naturaleza sería el nacimiento o la muerte. Por el simple hecho de que nazca una persona, se producen consecuencias jurídicas. En este ejemplo, la persona que nació no tenía la intención deliberada de que se produjeran esas consecuencias legales, pero por el simple hecho de haberse producido ese acontecimiento de la naturaleza, se produjeron las consecuencias jurídicas. Un ejemplo de un hecho jurídico en sentido estricto en su variante de hecho del hombre sería un delito. Si yo cometo un delito, se producirán consecuencias jurídicas tales como ir a prisión, es decir, sufrir una pena privativa de la libertad y a lo mejor tener que indemnizar a la otra persona. En este ejemplo, si yo cometo un delito, quizá tenga la intención de lastimar a la otra persona o de despojarla de sus bienes, pero no tengo la intención o la voluntad deliberada de que se produzcan esas consecuencias jurídicas y sin embargo se producen. Por otra parte, tenemos los actos jurídicos. Los actos jurídicos son aquellos actos o acciones en los que sí interviene la voluntad del hombre para que se produzcan consecuencias legales. Un ejemplo de un acto jurídico sería un contrato. Yo llego a un acuerdo con otra persona, quizá para que ella me rente su casa y yo pagarle una renta, y en este ejemplo sí existe la voluntad, la intención deliberada de que se produzcan las consecuencias legales, de quedar yo obligado frente a la otra persona y recíprocamente ella obligada frente a mí. En conclusión, los hechos jurídicos se dividen en hechos jurídicos en sentido estricto y actos jurídicos. En los hechos jurídicos en sentido estricto no existe la intención deliberada de que se produzcan consecuencias jurídicas y por otra parte, en los actos jurídicos sí existe la intención, la voluntad deliberada de que se generen consecuencias legales. Nos vemos en el siguiente video. Profesor, no se escucha. Perdón. ¿Ya me escuchan? Sí. Ok, gracias. Vamos a continuar entonces. Okay. Muy bien. Elementos esenciales del acto jurídico. Para que el acto jurídico se dé, tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿sí? No nomás porque ahí tengo la voluntad de generar consecuencias de derecho, ya con eso lo hago. ¿No? Tiene que haber una manifestación libre de la voluntad que puede ser expresa o tácita. O sea, tengo que querer hacerlo. Es decir, tengo la voluntad de hacerlo, nadie me está obligando, yo lo quiero hacer.
un objeto física y judicialmente posible. O sea, no voy a firmar un contrato por la compra del aire, ¿sí? O la compra de la presa de la Boca o la compra del parque Chipinque. No se puede, tiene que ser un objeto física y judicialmente posible, ¿sí? El reconocimiento que haga la norma jurídica a los efectos deseados por el autor del acto. Yo quiero rentar esa casa, que esté esa acción de que un ajeno pueda disfrutar de una propiedad ajena que esté contemplada en la ley, ¿sí? Estos elementos se denominan esenciales o de existencia, ¿sí? El ejemplo más claro y que siempre yo pongo es un contrato de arrendamiento. Yo trabajé mucho en este tema de contrato de arrendamiento entre naves industriales, para naves industriales. Continuamos, ya vamos a acabar. Para entender correctamente cuándo hay inexistencia y cuándo hay nulidad del acto jurídico, encontramos que pueden ser presentes los elementos esenciales del acto jurídico, como la manifestación de la voluntad y el objeto. Lo anterior le da una existencia perfecta al acto, y en ausencia de los cuales el acto existe, pero de manera imperfecta de los actos jurídicos. O sea, cualquiera que falte de estos ya hace el acto jurídico imperfecto o incluso nulificarlo. Es nulo cuando el acto es imperfectamente existente, es decir, cuando uno de esos elementos de validez no es lícito, ¿sí? Ahí inmediatamente el acto se nulifica. Voy a comprar una casa y resulta que el que me la iba a vender, esa casa ni siquiera era de él, por ejemplo. De tal forma que el acto es inexistente cuando falta algún elemento de validez. Por ejemplo, si propalamos un contrato privado de compra-venta de una casa, lo hice, me pagaron, pero en ese contrato no le puse fecha, por ejemplo, o no le puse el monto. El acto existe, estuvo la voluntad, pero es imperfecto porque no tiene fecha, no tiene monto. Entonces, tenemos que arreglarlo eso. Como te digo, la voluntad existe, la operación se hizo, se llevó a cabo, hubo un pago, pero en el papel no dice cuánto pagaste ni la fecha. Y eso pasa. Hoy estamos, mi socio y yo, arreglando un tema de ese tipo. Última hoja. Ya no vamos a ver videos. Capacidad, capítulo 4, elementos de validez de los actos jurídicos. Que el acto tenga un fin. Que el acto tenga un fin, motivo, objeto y condición lícitos. Que la voluntad se exteriorice de acuerdo con las formas legales. Que la voluntad se exprese sin vicio alguno, o sea, que no sea obligado a hacerlo. Y que la voluntad se otorgue por persona capaz. ¿Okay? Aquí lo que sería es un video de actos jurídicos, pero ya lo tenemos claro, ¿no? Actos jurídicos, interviene la voluntad. Y fin. Ahora sí, tenemos como unos 2 segundos de preguntas y respuestas. No se crean, a la orden, aquí estoy. Si algo se ofrece. Acuérdense que la próxima semana es el examen y la próxima semana a esta hora vamos a tener un repaso, ¿ok? Para que le digan a sus compañeros, para que no haya con que no supe nada. Vamos a tener un repaso muy completo. Vamos a revisar todas las preguntas, vamos a revisar dudas. Si algo faltó por ahí, lo vamos a hacer. Yo sigo revisando, voy atrasado, les ofrezco una disculpa. He tenido mucho trabajo. Y en mis tiempos libres me pongo a revisar. Pero todos los vamos a revisar. No tengan tema con eso. Todo se va a revisar. Y me pueden decir por mensaje, maestro, no me ha revisado y no me ha revisado, no hay ningún problema. Porque en eso estoy. ¿Qué más? Ok, bueno. Si no hay otro asunto que tratar en esta sesión, me dio gusto verlos, me gustó que pudiéramos cumplir con el programa hasta ahorita.
Vamos a ver, Gina, ¿quiere decir algo? Profe, buenas noches. Disculpe, el examen, es que en la mañana nos comentó el profe de matemáticas que el examen iba a ser como, o sea, que lo iba a abrir o sea, como si fuera tarea. O sea, toda una semana se abría el lunes y se cerraba el domingo. ¿El de usted también va a ser así o va a ser diferente? No, se va a abrir toda la semana. Toda la semana. Pero el repaso lo vamos a tener el martes. ¿Sí? Si ustedes lo quieren contestar antes del repaso, adelante. Van a tener 2 oportunidades para hacerlo. O si se esperan al repaso y luego se organizan y lo contestan. Pero va a estar habilitado toda la semana y van a tener 2 oportunidades para realizar. Ok. Bueno, gracias, profe. Al contrario. Nelson Estrada. ¿Quiere decir algo? Ah, no, ya no. Y luego, bueno, María Isabel. A ver, dígame. Sí, vamos a una preguntita así, igual y no profundizar mucho. Por decir, en el caso de la eutanasia, ¿cómo lo ve en lo que se vio de clase el día de hoy? Un acto. La eutanasia. La eutanasia viene siendo un hecho de un acto jurídico. Un acto jurídico porque genera consecuencias de derecho. Se genera un acta de función. En esa acta de función tiene que decir ahí cuál fue la causa de la muerte. Entonces, y creo que la eutanasia la deben de autorizar. O sea, tiene que ser un proceso, un juez la debe de autorizar. Se debe solicitar ante un juez y un juez la debe de autorizar. No es así de libre de utilizarla. Pero es un acto jurídico, definitivamente. Ok, gracias. Sí. Al contrario, ¿alguien más? Bueno, un placer verlos. Nos vemos el próximo martes. ¿Okay? Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Que descanse, profe. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.